Las 5 piedras, ¿cómo vencer a los gigantes? Había un legado que dejó ¿quién? David, ¿no? David cuando fue a enfrentar a Goliat, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo David? ¿Se puso la armadura de Saúl? No. ¿Por qué no se puso la armadura de Saúl? Por dos razones. Por dos razones. Una, porque no era la estrategia de Dios. No era la estrategia de Dios. Y dos, por quién era el dueño de la armadura. Amén. ¿Amén o no? Mira, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado de bajo qué cobertura está. ¿Amén o no? Escuche esto. El propósito de todo cristiano en esta tierra es adorar a Dios. ¿Amén o no? Pero para adorar a Dios hay que conocer a Dios. Y es donde más falla el pueblo de Dios, en el conocimiento de Dios. Ahora, escuche esto. Escuche esto. La palabra de Dios dice que el pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahora, escuchen muy bien esto. Siempre que nos dicen eso, pensamos que entonces aseguramos la vida eterna. Aseguramos la vida eterna por un conocimiento mental de las cosas. Y creemos que meternos información en la cabeza es la forma en la que aseguramos la vida eterna. Y resulta que no. Cuando tratamos de meter información en la cabeza, meterla, lo único que nos hacemos es personas intelectuales. Ahora, hay un intelectualismo que es el intelectualismo común que conocemos nosotros, de la persona que aprende muchas cosas, lee mucho, estudia mucho. Pero también hay un intelectualismo espiritual, no tanto espiritual, religioso. Entonces hay un conocimiento intelectual de Dios, pero ese conocimiento intelectual de Dios no es el verdadero conocimiento de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay que conocer a Dios en su profundidad. Amén. La Biblia es una carta de navegación que nos invita a la profundidad, nos invita a meditar. No es la meditación que conocemos, ¿no? De la gente que medita al estilo oriental, ¿no? Que son estrategias técnicas de meditación, que es un aislamiento de la mente. No. Cuando hablamos de meditar la palabra de Dios, hablamos de analizarla, de meterla en el corazón, de vivirla, desmenuzarla, correcto, saborearla. ¿Sí? Tiene que ir acompañada del Espíritu Santo para que se haga evidente en nuestra vida, amén. Y es en esa dinámica donde conocemos a Dios, y esa es la dinámica donde más falla el pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos acerca de las coberturas, ¿sí? Mi amado Jesús, que es una misión, tiene una cobertura. Una cobertura es como una armadura o un manto. ¿Me está entendiendo? ¿Qué manto es el que abriga a estas niñas? ¿El manto de quién? No, suyo, mijita. Claro, a usted la cubre Dios, pero el manto suyo se extiende sobre las niñas. O sea, usted extiende sus alas para que estas niñas se críen, se levanten, ¿me entiende? Florezcan. Es la responsabilidad que tiene Angelita, ¿cierto? Como la que tuvo mi mamá, hasta cuando ya uno se volvió mayor. ¿Me entiende? Y ahora uno extiende esta cobertura sobre esta casa. Ese manto Dios se lo dio al pastor Antonio, ¿me entiende?
con todas las características que esta casa pueda tener. Yo le puedo mencionar una, por ejemplo. Somos una congregación cuyos pastores invitan al conocimiento de Dios real, a valorar la palabra de Dios. Amén. Entre otras cosas, hermano, la palabra de Dios dice en el segundo libro de Crónicas 20:20, dice que si creemos a los profetas estaremos seguros, dice la palabra. Y que si creemos a Dios seremos prosperados, dice la palabra. Amén. Tiene que aprender a identificar qué es lo que es de Dios y qué es lo que no. ¿Qué hombre es de Dios y cuál no? ¿Amén o no? Ahora, no tiene un inconveniente. Y no lo he tenido una vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces. En medio de no en medio de otras personas. Estoy hablando en medio del pueblo que Dios le ha dado a uno, hermano. Y es que una vez Él dice cosas que son de Dios, y a usted le pasa, hermano, que puede que no lo haga conscientemente, puede que sea inconscientemente, porque nosotros tenemos conciencia e inconsciencia. La conciencia es algo que nosotros tenemos claro, que se vive como en tiempo real, ¿me entiendes? Pero la inconsciencia es algo que está profundo en nuestro ser, como que no lo vemos, pero que se manifiesta. ¿Es correcto, no? Sí. Y muchas veces inconscientemente lo que el pastor habla, en este caso los pastores de mi amado Jesús, que fuimos levantados en una corriente profética. Yo le quiero decir a usted, querido hermano, que los pastores de mi amado Jesús no son pastores. Claro, uno cumple funciones de pastor, pero no son pastores, ¿me entiendes, no? Por ende, hay que entender allí que ahí se manifiesta la unción apostólica y profética, cuya característica es, en esos dos ángulos, es la precisión de Dios. Díganle que está al lado, precisión. Que cuando uno le habla a usted, no algo que no específicamente la palabra, sino algo que Dios ha dicho para su vida. Nosotros lo hemos hablado con precisión. Cuando yo compré esta casa, para la gloria de Dios, y la estábamos arreglando, la persona que me ayudó, que es un hijo espiritual, me dijo a mí: Pastor Mauricio, si usted quiere levantarle un segundo piso a esto, nunca se le olvide que usted tiene que reforzar los cimientos. Me dijo, mientras esté así no lo necesita, pero si va a levantar una plancha, me dijo él, tiene que reforzar los cimientos. ¿Quién me lo dijo? Una persona experta en eso. Porque fue un muchacho que desde los 9 años el papá se lo llevó a construcciones y a arreglar casas, sabe eso. Y el hombre tiene la edad mía, o sea, son 30 años de experiencia. Cuando yo levante, si llega a ser así, un segundo piso, y digo, eso qué carambas, levanta esa plancha, me puede quedar bonita. Y usted puede llegar y decir: Pastor Mauricio, mire qué bonito techo de PVC le puso a ese. ¿Y cómo quedó el segundo piso? Uy, el baño del segundo piso, qué hermoso. Esos cuartos, lindos, ¿no? Pero el día que Dios no lo quiera, pase un terremoto. Desobedecí lo que Dios me habló a través de la persona con experiencia. ¿Qué va a pasar con mi casa? Cataplán. Y eso, nena, cataplán, se cae la casa. Y si llego yo a estar debajo de ese techo y me cae encima, ¿qué va a pasar? Hasta ahí llegué, mi querido hermano. Ahora, puede pasar lo que le pasó a una pareja en México. Yo estuve estudiando todo el asunto en México. Resulta que en México construyen muchos edificios con la técnica de la losa plana. No sé si usted conozca eso.
Y vaya, y es bueno saberlo porque uno no sabe qué casa o qué apartamento compró uno. ¿En serio? Entonces, resulta que la losa plana es una plancha que mandan con 4 basecitas que no soportan debidamente el peso de la plancha porque está atornillado. Y el peso de la plancha no está soportado por las paredes ni por las vigas del edificio. Es una cosa que parece casa de cartón. Miren, una pareja en México cuenta que ellos compraron un apartamento, pero no sabían que estaba construido así, porque la gente no pregunta y no averigua. Y él comenzó a meterle, porque la pareja era de plata, la gente pudiente, y ellos empezaron a meterle una cantidad de plata al edificio, y métale este piso, y póngale este techo, y póngale esta cocina. Y ellos cuentan que el que estaba haciendo los arreglos del apartamento les dijo: vayan y compren unas luces bonitas para ponérselo a la cocina. Él se fue con la esposa. Quedaron el tipo que estaba arreglando y la empleada en el apartamento. Se fueron para el home center. Bueno, no compran las cosas. Y en ese momento que estaban en el almacén, tembló. Claro, ellos pasaron toda la calamidad en el almacén. Cuando salieron y se fueron a su casa, ¡oh sorpresa! El edificio ¡brum! Colapsó el edificio y murieron el trabajador y la empleada de servicio aplastados. ¿Esto de qué me habla, hermano? Esto me está hablando de que nuestra vida cristiana necesita el detalle, la minucia. Uno como abogado sabe que la minucia, la prueba, es lo que determina si un juicio se gana o no. El abogado tiene que ser experto en el detalle. Mira, aquí tal fecha, tal persona, tal prueba, tal video, tal testimonio, ¿me está entendiendo? Tal interrogatorio. ¿Me está comprendiendo? El cristiano necesita volverse minucioso en el conocimiento de Dios. Porque si no, vamos a ir improvisando nuestra vida cristiana, y sin darnos cuenta vamos fracasando. Lo primero que hay que entender, hermano, y la palabra lo dice, es: el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Uno, ¿que le qué? Díganle que está al lado, que le hay. Aquí cuando me paro, escucha hermano. Escucha hermano. Cuando se para usted a adorar, tiene que entender que ahí usted está adorando a un Dios real. No es una canción que usted está cantando allí, como cuando canta en el baño y se acuerda de la canción de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Y se pone usted de ruiseñor en el baño. No, usted le está cantando a un Dios real que hizo el universo. ¿Amén o no? Que hizo la tierra, que hizo los mares, que lo hizo usted. El científico le puede decir: pero ¿cómo dice? Usted es fruto del espermatozoide y del óvulo que cada uno de sus papás emanó para que... No. Eso partió de una decisión que Dios tomó. Y dijo: voy a hacer que tal persona nazca en este tiempo. Si la palabra de Dios dice, escuche muy bien esto, si la palabra de Dios dice que una hoja de un árbol no se mueve sin el consentimiento de Dios, ¿cuánto más el nacimiento de un ser humano? No lo determina Dios. Segundo, que ese único Dios, ese verdadero Dios, envió a su Hijo. ¿A quién? ¿Llamado cómo? Jesucristo. A interceder por usted y por mí en una cruz. ¿Amén o no?
no envió a un ángel, no envió a un arcángel, no envió a un ser viviente, no envió a un serafín, envió a su Hijo para que se hiciera como nosotros, para que muriera por nosotros y para que resucitara por nosotros. Amén. ¿Amén o no? Y que Él es el único camino por el cual tenemos contacto con Dios y es la única llave que hace que el reino de los cielos venga a nuestro favor. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Amén. Escuche bien esto. David lo entendía, hermano. Él era un temeroso de Dios. Era una persona que pasaba tiempo con Dios. ¿Parecía? No parecía. Dígale al que está al lado, las apariencias engañan. Amén. Él pasaba tiempo con Dios. ¿En dónde? Por allá, donde nadie lo veía, cuidando las ovejas. ¿Y Dios lo respaldaba? Sí. Porque él le dijo a Saúl: rey, lo que tú no sabes, rey, es que yo he matado osos y leones para defender mis ovejas. Será un guerrero de Dios. Y le dijo: no, su armadura no me sirve. Dios me va a mostrar la estrategia que yo he de utilizar. Entonces, ¿cómo se apareció el gigante Goliat? Con armadura, con lanza, espada, escudo y escudero además. ¿Y con qué se apareció David? Con su cayado, con su honda, con 5 piedras y con su bolsita pastoril. ¿Qué le dijo Goliat a David? ¿Es que acaso soy perro para que usted venga con palos y con piedras? No, como quien dice, ¿cómo es usted atrevido que viene a pelear con un verdadero guerrero con esos elementos tan precarios? Y era todo chiquito comparado con Goliat, un adolescente era David. ¿Cuántas piedras cogió? 5 piedras. ¿Cuántas utilizó? Una. La cual incrustó en la cabeza de Goliat y le causó la muerte. Y veíamos cómo la onda traía precisión y fuerza, representaba la precisión y la fuerza con la que impacta la roca. Y entonces hablábamos de la roca, lo que representa. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y la roca es el instrumento de Dios para aplastar a los enemigos. Amén. La roca que es Cristo destruye a los enemigos de Dios. Llámense demonios, llámense hombres, hermano. Y espero que usted entienda eso muy clarito, hermano. Dentro de los hombres hay amigos de Dios y hay enemigos de Dios. ¿Y eso lo notamos nosotros? No. Muchas veces no. Hay gente que evidentemente es mala. Y hay otra que nos parece que es buena, pero que es enemiga de Dios. Así es. ¿Cómo le parece? Pero ¿cómo así? Pepinito Pérez, un tipazo, pero es ateo. Y por ahí le gusta la brujería, la hechicería. O es masón. ¿Es enemigo de Dios, sí o no? Sí. Correcto, hermano. Y entre tanto la persona no se reconcilie con Dios, la piedra, la roca que es Cristo puede caer sobre él. ¿Se está entendiendo? Amén. Ahora, ¿cuántas piedras utilizó David? Oye, ¿y las otras 4 qué pasó? ¿Le sobraron? No. ¿Qué hizo con las otras 4? ¿Cómo? Esa fue la herencia que él guardó para que soldados suyos, generales suyos, destruyeran toda la generación de gigantes que quedaba.
Y en cuatro conflictos que hubo, en cuatro batallas, los generales de David mataron 4 gigantes y acabaron con los gigantes que habían sobre Israel. ¿Cuántos quedaban? 4. Esas son las 4 piedras que faltaban. Y veíamos cómo el número 5 tiene una representación en la Biblia muy particular. Una constitución de la iglesia. Quiero que miremos en el Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo leamos desde el 10. Vamos a leer, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Dice, el que descendió. ¿Quién descendió? Señor. ¿A dónde descendió? A las profundidades de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, el mismo que bajó. Subió. ¿Después qué? Subió. ¿Bajó a qué? Sí, pero ¿a qué? ¿Se les olvidó ya? ¿A qué bajó el Señor? ¿A pegarse un paseíto por allá por el infierno? Le quitó las llaves del Hades y de la muerte. ¿A quién? Al enemigo. 1. 2. Fue a resucitar a los que estaban en el seno de Abraham. Es lo que se conoce bíblicamente como ¿qué? Las primicias. Primero resucitados. Sí. Abraham, Abel, Isaac, Jacob, de ahí para abajo. Hasta el último que murió. ¿En dónde murió el último? En la cruz de Calvario al lado del Señor. El ladrón que se arrepintió y al cual el Señor le prometió: estarás hoy conmigo en el paraíso. Amén o no. Esos fueron llevados, resucitados. Les fue arrebatada las llaves del Hades y de la muerte al enemigo. Después apareció en la tierra con sus marcas. Caminó ¿cuántos días con los apóstoles y discípulos? 40 días. ¿Y después qué? Antes de que pasaran todas estas cosas, el Señor le dijo a los apóstoles y a sus discípulos: ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. ¿Cuántas cosas grandes había hecho el Señor? Después las preguntas. ¿Cuántas cosas grandes había hecho el Señor? Muchas. Oiga, llega el Señor y dice: ustedes, ¿a quién estaba hablando? A la iglesia. Lo que quiere decir que es un mensaje también para nosotros. Ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Ahora, paremos ahí. ¿Qué tan grande fue que David derrotara a Goliat? Una victoria estrepitosa, díganle a aquel lado, estrepitosa. Pero David necesitó tener una profunda relación con Dios. Y David debió entender que tocaba hacer específicamente lo que Dios le dijo y cómo se lo dijo. Es un error, hermano, pretender nosotros ser cristianos e inventarnos 100 cosas diferentes para hacer y pretender hacer las cosas poderosas de Dios como a nosotros nos parece. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. El día que usted me diga: pastor, es que por allá en la oficina hay una persona que necesita oración, ¿qué cree que voy a hacer yo? Perfecto.
Lo primero que un hombre de Dios debe hacer es consultarle al Señor. Por varias razones, hermano. Primero, si es la voluntad de Dios eso. Ahora usted podrá decir, pero Pastor Mauricio, la palabra de Dios dice que hay que ir a ser discípulos en las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra que hay que ir a orar por los enfermos. Dice la palabra que hay que ir a liberar endemoniados. Sí, todo eso lo dice. Pero eso no puede estar encima de la dirección de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y si usted estudia la vida de David, las circunstancias le llegaban a la mano. Escuche esto, tenía el poder de un rey. ¿Qué tanto poder tiene un rey? Y específicamente David, ¿qué poder tenía? Nada más y nada menos que la unción del Dios de Israel estaba sobre él. Mas sin embargo, todo, por muy emergente que fuera, él iba y lo consultaba. Sus generales se molestaban a veces, pero rey, vamos ya a perseguir a esos enemigos y aplastarlos, porque mire lo que hicieron. ¿Y qué hacía David? Tráiganme el efod. Voy a ir a consultar a Dios, qué es lo que tengo que hacer. Cuando uno como siervo de Dios se comporta así, no a todo el mundo le gusta. Pero le digo una cosa, hermano. Solamente es en la voluntad perfecta de Dios donde Dios se glorifica. Porque lo único que uno va a hacer haciendo las cosas a la manera de uno es a fracasar. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando de hoy? Vean cómo está. ¿Está entendiendo lo que hoy estoy hablando acá? Dígale a que está al lado, dejemos de hacer las cosas como nos parece a nosotros. Mire, por eso la importancia de venir los viernes. Los viernes es un complemento de todo lo que hablamos el domingo. Lo lleva como al detalle del entendimiento de la palabra. Y mirábamos cómo Josué fue obediente ante la toma de Jericó, ¿sí o no? El Señor dijo, durante 6 días, cada día de esos 6 días van a darle una vuelta. ¿A qué? Al muro. Alrededor de la ciudad que estaba amurallada. Si a Josué le gana el afán, ¿qué hace Josué? No, es que tenemos el poder de Dios para destruir a Jericó. Vamos a por ella. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado ahí? Los destruyen a Israel. Josué fue obediente. Dijo, vamos a darle una vuelta, congregación, pueblo de Dios. Una vuelta. ¿Algo más que la vuelta tocaba hacer durante ese día? Solo la vuelta. ¿Había que hablar de la pared? No. ¿Había que pegarle una patada a la pared? No. ¿Había que gritar con espada levantada? Tercer día, otra vuelta. Cuarto día, otra vuelta. Quinto día, otra vuelta. Sexto día, otra vuelta. Al séptimo día, ¿qué le tocaba hacer? 7 vueltas. 7 vueltas. Y ahí se gritaba. Cuando yo me pasé a esta casa, cuando la tomé, el Señor me dijo, utiliza la estrategia de Josué. ¿Le di las 7 vueltas de una vez? No. Primer día, una vuelta. Y claro, iba orando, si no, una vuelta. Dentro de la casa. Porque no podía hacer alrededor de la casa porque tenía que invadir la casa del vecino y la casa del de atrás, no podía. Dentro de la casa, por cada cuarto. Una vuelta, no 2 ni 3. El séptimo día, ya que estaban todos acá, y le dimos las 7 vueltas, orando, y después de las 7 vueltas, gritamos y clamamos a Dios. Y cuando dijimos, ¡amén!, ¿qué pasó? Ahí nos Después de firmaron. que
Después de que dimos las 7 vueltas y gritamos, Firmaron escritura de colegio. escuchen, no, ya habíamos hecho todo eso. Ya la casa era de nosotros, humanamente hablando. O sea, oramos, gritamos, peleamos contra los demonios. Inmediatamente en casa de Dios. Sí, desalojamos los demonios. Y cuando dijimos amén después de la oración, ¿qué pasó? ¿Quién estaba embarazada? ¿Quién? ¿Estaba embarazada de quién? ¿Cómo se llama? Josué. Apenas dije amén, ella, ¡ay! Su primer contracción. ¿Usted cree que eso es casualidad? Yo le digo, nosotros hemos sido levantados en lo profético, hermano. Y lo profético es preciso. Si usted ha venido a mí por un consejo y yo le he dado ese consejo, no por sabiduría humana, el no haberlo aplicado es la respuesta a por qué hay cosas en su vida que no han pasado. Bien. Y es tan sencillo como haberlo hecho, como Dios dijo. Ay, pastor, y uno mire, haga esto. Dios dice que haga esto. Y usted sale de acá y hace 20 cosas diferentes a lo que Dios dijo. ¿Qué va a ser el resultado? Fracaso. Por eso David era una persona que agradaba el corazón de Dios. Él decía, David, hay que hacer A más B más C. David, ¿qué hacía? A más B más C. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Le agregamos el más D y el más C, o el menos A o el menos B. ¡Ay! Y Dios no me responde. ¿Por qué Dios es así? Porque usted es un desobediente. Es tan sencillo como eso. Y así como es tan fácil ser desobediente, escuchen muy bien esto. Así como es tan fácil ser desobediente, es fácil ser obediente. Denle un aplauso al Señor. Es así de... ¿Se acuerdan cuando uno veía la propaganda de páginas amarillas? Usted es de mi generación. ¿Qué hacía la persona? La consulta que resulta. Decía, tú estás muy jovencita, ¿no me acuerdas? Entonces el tipo decía, plomero. Entonces buscaba PPPU. Entonces la consulta que resulta, pero había otra frase que decía, así. Escuche esto, dígale a que está al lado, así, facilísimo. Así, ¿Amén o no? amén. Es así. Ahí es que hace la voluntad del Señor, amén. Si este brazo, escúchame bien esto, si este brazo quisiera funcionar bien, ¿qué necesita? ¿Usted se acuerda de los locos Adams? Que había en los locos Adams, había una mano que caminaba sola, le rascaba la cabeza al papá de los locos Adams y al tío Lucas lo peinaba. ¿Una mano puede estar funcionando con el cuerpo? No. Esta mano toca que esté incorporada, que esté adherida a los ligamentos, a los tendones, al sistema nervioso, a los huesos. Tiene que haber una coyuntura. Y claro, ese sistema nervioso conecta con el sistema nervioso central, que es el cerebro. Entonces, por ende, entendemos que para que usted ande aceitado y vivo y lleno de poder y lleno de vida, tiene que estar incorporado al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y cuál es la mayor evidencia de que alguien está incorporado al cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque cada uno, escuche muy bien esto, porque cada uno de nosotros tenemos vida independiente. Usted trabaja, tiene su familia,
¿Qué tal todos los días nosotros acá metidos? Almorzando juntos. Ahora, escuchen muy bien esto. La iglesia primitiva les tocó hacer así. Todas viviendo debajo del Imperio Romano. En las catacumbas. ¿Cómo le parece? Comiendo todos los días juntos. Todos sin bañarse. ¿Cómo le parece? No, sí. ¿Usted cree que había duchas en las catacumbas de Roma? ¿Usted cree bonito que había duchas debajo de Roma? No había. ¿Cómo olían los cristianos de los primeros años? A sobaco de cocodrilo olíamos los cristianos. Todos los trapos que ponían. Y con los trapos sin lavarse, las vestimentas. ¿Cómo creen que olían? A cachupe. ¿Pero se amaban entre ellos? Sí. ¿Sí? ¿Y respetaban a sus pastores? Sí. ¿Y tenían algún problema con morir por Cristo? No. ¿Y en qué mundo andaban? ¿En qué fiestas andaban? ¿En qué parrandas andaban ellos? Ninguna. Apartados literalmente del mundo. Literalmente, porque estaban apartados del mundo. Ahora, ¿nosotros vivimos un tiempo igual? No. En otras partes de la tierra sí. Aquí en Colombia no. Tenemos la libertad de reunirnos. Aquí no viene nadie con un fusil a decirle, es que si siguen orando y alabando a Dios los vamos a matar, ¿sí? ¿No ha pasado en algún culto que venga aquí a estropearnos a alguien en el culto? No, con puerta abierta y ventanas abiertas. Ni la policía viene, ni un vecino viene. Ni entre la semana me dicen, estoy cansado de ustedes, vecinos. No, nadie me ha dicho eso. Entonces, por ende, la gran muestra de hermandad y de que somos el cuerpo de Cristo es venir el domingo a la iglesia. Entonces, pregúntese usted ahí, si dejo de venir, ¿qué comienza a pasar? Comienzo a fracasar. Ay, no me sale nada, vengo de cabeza para el estanque. Pues claro, porque ni siquiera se congrega. Y así con cada detalle, orar, adorar, ¿me entienden? Y cumplir la palabra como Dios nos la ha consolidado, amén. ¿Amén o no? Amén. Cada área de nuestra vida necesita que nosotros seamos exactos, precisos, como David nos enseña que fue. ¿Cuántas oportunidades tenía él de matar a Goliat? Una. ¿Usted cree que hubiera alcanzado a sacar la segunda piedra? No alcanzaba. Entendimos entonces que él no guardó las 4 piedras como por si de pronto el Goliat no le pegaba la primera, no. Las 4 piedras fue el legado, la herencia que le dejó a sus discípulos, para que con la misma estrategia mataran al resto de gigantes que quedaban y los gigantes fueran eliminados de la tierra de Israel. Ahora, nosotros entendimos en medio de las predicaciones cuáles son los gigantes que nosotros tenemos que enfrentar. Hay un gigante tremendo que es como el Goliat de nuestra vida. ¿Quién me dice cuál es? ¿Cuál es, Miguel? No. Usted mismo. Su carne. Ese es el más grande de los Goliaths. ¿Iba a preguntar? Ya no es importante. ¿Cómo llamaba el ladrón que crucificaba? No, la Biblia no da el nombre, el nombre no lo da. Pero Barrabás no, Barrabás fue el que escogieron en vez del Señor cuando Pilato dijo, ¿quién escoge? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es el más grande gigante? Su carne. Sí, que básicamente es decir, nosotros mismos somos los principales gigantes. Ahora, ¿cómo desbarató ese gigante? ¿Con 40 días de ayuno? Con oración, con perseverancia, La estrategia es la misma. ¿Quién mata a ese gigante? Una roca. Cristo. Amén. Es la misma estrategia de David, ¿se está entendiendo? Se necesitan 5 piedras, no una. Una sola. es
necesario que yo vengo para que él crezca. Correcto, ahí está la estrategia. Eso nos lo habla el profeta Juan. Dice, es necesario que yo me mueva para que él ¿qué? Mira, qué humildad la de Juan. Su ministerio comenzó a mermar. Sus discípulos lo abandonaron para seguir a quién? A Jesús. Y los que se quedaban con Juan estaban molestos, decían, pero ¿cómo es posible? Este Jesús se lo llevó todo. No entendían nada. Eran discípulos de Juan, pero no entendían lo que Juan hablaba. Ese Jesús se lo llevó todos nuestros compañeros y discípulos tuyos, maestro. Y él les dijo, no, es que eso tiene que pasar. Porque es necesario que yo me mueva. Mire, Juan era el último escalón del tiempo del gobierno de los hombres y del gobierno de la ley de Moisés. La ley de Moisés vivió una experiencia amarga, porque la ley de Moisés no logró que los hombres se santificaran. Lo que sí logró la ley de Cristo, la ley superior. Juan entendió que era el último de esa especie. ¿Usted está entendiendo? Era el último de esa especie. Y él sabía que él representaba, evidentemente representaba el menguar del hombre, el menguar de la carne, el menguar de la religión. Dígale que está al lado, menguar la religión. Y el surgimiento del reinado de Cristo, y el surgimiento de la ley de Cristo, y el surgimiento de la vida en el Espíritu Santo. Amén. Juan llegó y bautizó al Señor ¿en qué? En agua. Pero ¿quién bautizó al Señor en el Espíritu? El Padre. Yo como pastor, hermano, yo tengo que bautizarlo a usted en el agua. Pero ¿quién lo bautiza a usted en el Espíritu? También el pastor. El Señor Jesús. Por eso les he insistido que le pidan a Él ese bautismo. Para el que ya lo ha recibido, pídale uno más. Y después de ese, otro más. Y después de ese, más y más y más, ¿me entienden? Y el que no lo ha recibido, bautícese en agua y pida entonces el bautismo del Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Entonces, dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dígame. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántas constituciones hay ahí? 5. Apóstoles, 1, 2. Profetas, 3. Evangelistas, 4. Pastores, 5. Maestros. ¿Cuántos? 5. Como las 5 piedras. A ver. David utilizó una piedra que fue la punta de lanza de la victoria. Ahora, esa piedra viene siendo la piedra del apóstol, la apostólica, porque es una piedra que tiene mayor fuerza, es una piedra que tiene mayor precisión. Esa piedra es una réplica de la roca de donde vienen las 5 piedras. Esas 5 piedras son sacadas de una misma roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Cristo. Y la piedra que más réplica es de esa roca, la primer piedra, la de más fuerza, la apostólica. Entonces, ¿quién es el apóstol de apóstoles? Jesucristo. Él tuvo 2 apóstoles, pero él fue el apóstol de los apóstoles.
¿Amén o no? Amén. Apóstol no solamente significa mensajero, porque la palabra técnicamente significa mensajero. ¿Quién es el gran enviado, el gran Mesías? Cristo. No solamente significa mensajero, significa fundamento. ¿Amén o no? Amén. La palabra de Dios nos dice que tenemos que construir la casa sobre la roca. Si usted va, por ejemplo, a las costas de Grecia o de Italia, hay varios poblados que tienen sus casas talladas dentro de la misma peña que colinda con el mar. Y son casas que tienen siglos de construir. ¿Quién derrumba una piedra? Ni terremotos, ni maremotos lo puede hacer. Nuestra vida tiene que ser construida desde la misma roca que es Cristo, aceptando su gobierno, aceptando su soberanía, aceptando su palabra, aceptando su espíritu, siendo limpiados por su sangre, arrepintiéndonos de nuestra vida pasada y queriendo solamente tener una vida para Él y solo para Él. Cuando yo tengo otras 4 alternativas aparte de Jesús, básicamente estoy diciendo que Jesús no es nada para mí. Usted puede mencionarlo, usted puede cantarle, usted puede orarle, pero si Él es una alternativa más, usted sencillamente lo está desechando. Entonces ese cristianismo sencillamente es una falacia, una mentira. Y usted está constituyéndose como un enemigo de Dios. Usted tiene que entender que Cristo es lo único, hermano. Lo primero y lo único. Mi vida depende de Él. Mi cuerpo depende de Él. Mi familia depende de Él. Mi vida espiritual depende de Él. Amén. Mi alma depende de Él. Mi espíritu es de Él. Y todos los pormenores que tengo por delante dependen de Él. ¿Quién le va a aplaudir al Señor? Y hago solamente lo que le agrada a Él. ¿Quién dice amén? Es así de sencillo. El apóstol es una piedra precisa, contundente, que trae el fundamento, que trae el poder de Dios. Pero está acompañado de otras 4 piedras, que son los profetas. Los profetas son las trompetas de Dios. Son los que se paran en las azoteas y hablan la palabra de Dios. No son adivinos. No, el profeta no está para adivinar su porvenir. El profeta no está para adivinar si usted se va a ganar la lotería. Escuche bien esto. El profeta no está para profetizarle que usted va a tener novio o novia. El profeta no está para decirle que usted se va a ganar el chance o si Millonarios va a ganar. El profeta habla para que usted mantenga su camino recto. Esa es la función principal del profeta. Él habla para decirle, vas bien. Y también habla para decirle, vas mal. Corrige. ¿Algo más hace el profeta? Le digo, no. Eso es lo que hace el profeta. No más. ¿Qué más quiere? ¿Qué labor tan importante? Por tan sencilla y tan eficaz. Porque es lo que usted necesita permanentemente escuchar. Ya dependerá de usted si utiliza esa piedra o no. Si usted no la utiliza, o sea, usted no acepta la palabra del profeta, como miramos al comienzo, creer a los profetas y estaréis seguros, dice la palabra. Pero si usted no le hace caso al profeta, es como si usted rechazara esa piedra. Dice, no quiero esa piedra. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gigante? Que se le va a venir encima.
¿Lo va a poder vencer? Usted puede decir, pero tengo armadura y tengo ímpetu y rabia para enfrentar al gigante. ¿Va a poderlo vencer? No, porque se vence con la piedra del profeta, que son las trompetas de Dios, las bocinas de Dios. Y viene una tercera piedra, que se llaman los evangelistas, que se mueven en unas dimensiones precisas. Una, llevar palabra de arrepentimiento para que la gente se arrepienta. O sea, palabra para que la gente se reconcilie con Dios. No palabra de actitud positiva, ni de mente abierta. No, palabra para que las personas se reconcilien con Dios. Así de sencillo. Le van a hablar del pecado. La piedra, ¿cuál es? Los pastores. ¿Qué hace un pastor, querido hermano? Cuidar sus ovejitas. Cuidar no sus ovejitas, cuidar las ovejitas del Señor. Así es. Claro, después de que actúa el apóstol, es el que abre camino, fundamento, actúa el profeta, actúa el evangelista, vienen que las almas, sacadas del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, sacadas. Ahora reunidas, ¿qué necesitan? Un pastor. Y básicamente un pastor de ovejas, ¿qué hace? Los la lleva a que ¿qué? A que coman pasticos. Dos, a que beban buena agua. Y tres, a protegerlas del lobo y de los depredadores. Esas son las tres básicas funciones del pastor. Y si por ahí una se va como escapando, el pastor tiene que ir a agarrarlo. Por eso a veces el pastor llama: mijito, ¿qué pasó, mijito? Lleva 4 domingos sin venir. No, pastor, lo que pasa es que compré el plan premium para ir a ver al Atlético Huila y no podía perder la boletica. No, mijito, que usted va a perder el Atlético Huila por encima del Señor el domingo, vengo para la iglesia. ¿Entiendes? Utiliza la parte del ganchito del callado, que jala la patica a la ovejita. Ahora, si ya la ovejita se convirtió en cabrita, pues está más difícil. Imagínense, brincan y saltan por allá y uno, me toca empezar a escalar montañas para traerse. Cuando uno iba a Panaca me causaba curiosidad de que uno iba a ver las ovejitas, ay, tan lindas las ovejitas, como son hermosas. Y el único cerco que tenían era un par de hilos. Y la ovejita se estrellaba con el hilo y sabía que ahí no podía pasar. Todas mancitas, todas ahí relajadas. Pero la cabrita tenía un cerco así. Y yo le preguntaba, uno pregunta, oiga señor, ¿por qué estas animales tienen? No, estos animales son camotetes, esto porque no brincan. Y van y muerden al perro y al pico y a la oveja, van y la muerden. Son bravas y son recochonas. Ahora entiendo lo que la Biblia dice. Por un lado están las ovejitas, por un lado están las cabritas. Así tiene balaca roja. La cabra. Balaca roja. Dice más loca que una cabra con balaca roja. Pero sí, no tengo ni idea qué significa la balaca roja. Pero por alguna razón están dicho. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, ¿qué hacen los pastores? Guardar, proteger, darles de comer y darles de beber a las ovejitas del Señor. Como son del Señor, un día vendrá el Señor a ver cómo están, a ver si usted las ha despiojado, despulgado. ¿Qué va a hacer el Señor si ve una ovejita así de gorda por la lana que se le ha acumulado? ¿Cómo se va a poner el Señor? Triste. Molesto. ¿Usted por qué no ha peluqueado la ovejita? Señor, es que he tenido pereza. No. Cuando el Señor venga tiene que verlas trasquiladitas, despiojaditas, bien comiditas, bien hidrataditas y bien defendiditas. Esa es la labor del pastor. ¿Cuarta piedra cuál es? Pastor. Y la quinta, maestro.
que tanto se necesita y que poco hay en las iglesias. Hay mucho falso profeta, hay mucho falso apóstol, hay mucho evangelista, mucho pastor, como dice por ahí, mucho cacique, poco indio. Todos quieren ser pastores, imagínense, todos quieren ser pastores y nadie quiere dejar de ser pastoreado. ¿Por qué es importante el maestro, hermano? Porque como hablábamos acerca de la minucia, del meditar, del desmenuzar la palabra, el maestro, los maestros muchas veces es el mismo pastor, pero hay maestros en la iglesia que lo que hacen es desmenuzarle la palabra, explicársela, proporcionársela para que usted la entienda y la pueda vivir. Pasa del mensaje general a un mensaje más específico, más desmenuzado, más estructurado, ¿entiendes? Y es a través de los maestros donde el Señor trae una claridad doctrinal, que es desde donde surgen las sectas. Claro, aparece alguien que dice, es que a mí me parece que Jesús no es Dios. La gente que se lo cree todo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces fundemos el salón del reino de los testigos de Jehová. ¿Y surgió? ¿Salió, no? Desde una doctrina que decía que Jesús no era Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Es una blasfemia? ¿Es una herejía? Completamente. ¿Cómo le parece? ¿Es una blasfemia? ¿Es una herejía? Completamente. Ah, entonces los testigos de Jehová son nuestros hermanos, de ninguna manera. Eso no lo determino yo, eso lo determinaron ellos cuando se inventaron esa herejía. Pero si hay maestros que permanentemente clarifican que Cristo es Dios a través de la palabra, usted va a mantenerse afirmado en una sana doctrina y usted va a tener una vida espiritual saludable, y para todas sus variantes de sectas. Es que Jesucristo es todo, Él es el Padre y también el Espíritu. Herejía. ¿Correcto? Porque la palabra dice que el que niega al Padre es el anticristo. Decir que no hay Padre es una herejía de la más terrible que hay. Y así hay muchas. Son los maestros los que mantienen su vida espiritual clara, diáfana, afirmada, transparente, ¿me entienden? Son los que mantienen su vida espiritual y doctrinal, sobre todo, saludable. Dígale que está al lado, saludable. Amén. Entonces, 5 piedras que Dios las dispone para nuestra vida, para mantener destruidos a los gigantes. Amén. ¿Seguimos leyendo lo que sigue o no? Amén. Pero déjenme mirar la hora porque no va a ser la 1 ya. Bueno, casi. Dice acá, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga, usted puede creer que hoy no terminamos la instrucción, falta una sesión más. Porque no quiero, eso que Dios me reveló esta semana, en la intimidad con Él, no quiero hacerlo, no lo quiero hacer en 10 minutos, no lo podría hacer, porque tiene profundidad. Entonces dígale acá, está la, falta un domingo más, dígale. ¿Ya está la 5ª sesión? ¿Está la 5ª? Falta la 6ª sesión. Amén. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dígale al que está al lado, todos. Dígale otra vez, todos. Lleguemos a la unidad de la fe. No, pero solamente todos. Ya esto lo leo yo. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Diga, varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a ver el cumplimiento de lo que Juan decía. Juan el profeta. Yo tengo que menguar para que Cristo... ¿Sí ve la función de las piedras? Menguar nosotros
Menguó David y ¿quién apareció y le dio la mula al gigante? Cristo. Para que usted entienda que no fue el muchachito con acné, adolescente, el que mató a Goliat. ¿Quién mató a Goliat? Un gigante más grande que Goliat. El varón perfecto. ¿Quién destruyó Jericó? El varón perfecto. ¿Quién aplastó a Egipto? El varón perfecto. ¿O es que las 10 plagas las desató Moisés? Moisés era un profeta, un heraldo. ¿Pero quién destruyó a Egipto? Jesucristo. Jesús fue el que destruyó a Egipto. Él fue el que destruyó a Goliat. ¿Correcto? El varón perfecto. Y tenemos que llegar a esa medida, a su estatura. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso hablábamos acerca del apóstol, hablábamos acerca del maestro. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si ve la importancia de cada uno de esos ministerios, son los que nos mantienen activos y vigilantes para evitar este problema. Y todos tienen que venir de la misma roca que es Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dígale al que está al lado, en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. ¿En cuánto tenemos que crecer en algunas cosas? En todo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo. El pastor Mauricio, no. El pastor Antonio, no. ¿Cómo se llama la iglesia? Mi amado Antonio. Y sería terrible que se llamara así, ¿no? Sería muy raro. Sería, no, rarísimo y muy loco esa vaina. ¿Se llama mi amado qué? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Señor y soberano. ¿Quién le da un aplauso al Señor? De quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada uno tiene su actividad, su función, recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿qué? Amor. Amén. Y paramos aquí. Vamos entendiendo las cosas. Amén. Y de cómo esta palabra que hemos estudiado durante 5 domingos, y vamos a tener un 6º domingo, Dios nos la ha enseñado para tener mayor precisión en nuestra vida cristiana, mayor entendimiento, mayor claridad. Mire, todas estas predicaciones, ojalá ustedes, las muchachas del ministerio, las mujeres del ministerio, siempre tienen a disposición las enseñanzas, porque le conviene a usted volverla a escuchar, le conviene a usted meditarla y ponerla por obra, ¿no? Para que ya no seamos chambones, dígale, no chambones, para no ser niños fluctuantes, dígale, no ser niños fluctuantes, dígale, para no andar improvisando, para que no se nos caiga el techo, hermano, encima. ¿Me comprende? La vida cristiana no es para andar improvisando ni para andar inventando. Es para vivir la palabra como el Señor nos la enseña. ¿Amén? Entonces esperemos la 6ª parte, ¿no? Pongámonos de pie. Vamos a ver. ¿Por qué no vino Luz Marina? ¿Está enfermo? Ese virus que están dando con el clima, ¿no? Mire, mucho juguito de guayaba y mucha huepanila con limón. Y tome vitamina C y verá que... Pero sobre todo, un jugo de guayaba. Ah, no, pastor, es que me pone duro. Entonces guayaba, altérnela con papaya. Y con manguito, punto. Se acaba el problema. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pongámonos de pie.
Pongámonos de pie, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hora, Señor, por tu enseñanza tan valiosa, tan poderosa, tan necesaria, Señor. Queremos darte gracias a ti, Señor maravilloso, por hacer esto por nosotros, Señor Jesús, porque nos amas, porque nos bendices, porque tienes misericordia de nosotros, Señor. Nosotros queremos, Señor, que esta palabra poderosa, Rey, de la forma en que vencemos los gigantes, de la forma en que accedemos a una victoria sobre nuestros enemigos. Señor, tú nos las has hablado para que la apliquemos, Señor. Te pedimos, Señor maravilloso, que a través de esas piedras nos dé la precisión, nos dé la fuerza y nos dé la contundencia para destruir a nuestros enemigos, para dominar nuestra carne, para dominar el mundo espiritual, para guardar nuestra salvación y para vivir en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Y pedimos que esta palabra, Rey de la Gloria, rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para tu gloria y para tu reconocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y un aplauso al Señor. Hermanos, vamos a hacer algo, ¿vale? Si usted necesita oración, vamos a ir pasando las personas para orar por ella. ¿Quién necesita oración? Venga, Jorito, hazte acá. Ya oramos por eso, ¿vale? Vamos a orar por Jorito. Amén, siéntese, Jorito, acá. Extienda sus manos hacia él, creyendo que el poder del Señor Jesucristo lo puede seguir liberando, porque el Señor lo ha ido tocando, el Señor lo ha ido levantando. Amén. Vamos a orar por Jorito. Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que por la llaga de Jesús el Señor hemos sido todos sanados y curados. Nosotros extendemos y declaramos la palabra tuya, Señor, sobre la vida de Jorge. Una palabra de vida, Señor. Una palabra de sanidad y una palabra de resurrección para la vida de Jorge. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora mismo seguimos ordenando a todo espíritu de enfermedad que se retraiga. Lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo. Declaramos sanidad sobre la vida de Jorge desde su cabeza hasta sus pies, o para sus huesos, para sus músculos, para su cerebro, para su sistema nervioso periférico, para su corazón, para sus pulmones, para su intestino, para su hígado, Señor, para su páncreas, sanidad, Señor, para su vesícula, Señor maravilloso, sanidad para su colon en el nombre de Jesús, Señor, sanidad para su estómago, Señor, en el nombre de Jesucristo, para sus riñones, Señor, para todos los sistemas de su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos la llaga de Jesucristo sobre cada célula, sobre cada tejido, en el nombre de Jesucristo. Y declaramos el poder del Espíritu Santo y el poder del fuego del Espíritu Santo para destruir toda corriente espiritual, todo tóxico espiritual, toda corriente de las tinieblas, toda corriente del ocultismo queda destruida, queda quemada, y todo demonio queda atado en el nombre de Jesucristo y echado al abismo en esta misma hora. Declaramos vida para su espíritu, vida para su alma, salvación para su alma, vida para su cuerpo en el nombre de Jesús. Sana y resucita a Jorge, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, y reclamamos para él y para su descendencia, para sus hijos, porque tú le has dado a él hijos, Señor, declaramos para ellos resurrección y salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos aún más, Señor, que tú devuelvas ese privilegio de tenerlo cerca a su vida, en el nombre de Jesucristo, pero que Él sea testigo para ellos de que has sido tú el que lo ha levantado de entre los muertos y de su postración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Vengan acá los jovencitos, adolescentes.
Amén. Vénganse acá. Para allá. Traigan a todos los niños. Hay que si van a ser como adultos ustedes, ¿no? Más altos que nosotros. Ya tiene bigote. Queremos que vengan los demás, ¿vale? Vamos a tomar un poquito de agua. Viva entre ellos. Venga, preciosa, háganse acá. Tráiganme a todos los jovencitos y niños acá. Vamos a volver a orar por ellos. Venga, Sofi. Ven, Sofi. Aquí al lado de la hermana. Venga para acá, venga. Ustedes también. Miren así, ¿no quieren? Bueno. Venga para acá. Eso, bien. Venga con el tío Charlie. Vamos a orar por ellos, ¿vale? Bueno, Padre, vamos a extender la mano sobre ellos, Padre de la gloria y del poder, en el nombre de Jesús. Declaramos tu fuego, Señor, en esta hora sobre mis manos, sobre nuestras manos, en el nombre de Jesús, tu fuego poderoso. Nosotros en el nombre de Jesús oramos por estos niños, Señor, por la herencia que tú nos has dado, Señor maravilloso. Señor, te pedimos que tu poder los toque en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros a través, Señor maravilloso, de esta administración, nosotros los apartamos para tu gloria, Señor maravilloso. Los apartamos para tu honra. Los apartamos para tu reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Declaramos a estos niños y jóvenes como la generación, Señor Santo, de los que dice el profeta Joel, Señor. Esa generación de jóvenes y niños, Señor, que profetizarán, que verán visiones. Nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todos los espíritus de muerte. Reprendemos todas las amenazas del diablo. Reprendemos todos los espíritus de depresión. Reprendemos todos los espíritus de suicidio en el nombre de Jesucristo y declaramos la vida en el nombre de Jesús, la vida de Jesucristo sobre ellos. En el nombre de Jesús, que nada podrá prevalecer contra ellos, que la gloria del Santo los inunda en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios los llena en el nombre de Jesucristo. Desata el Espíritu Santo, Señor, sobre ellos con abundancia, con grosura, con poder, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Profetas, Señor maravilloso, apóstoles en el nombre de Jesucristo, evangelistas, Señor maravilloso, pastores, Señor, maestros, Señor, guerreros del Santo, temerosos de Dios, Señor maravilloso, que no se apartarán de su camino, Señor, que seguirán por el camino de la verdad y por el camino de la bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos a esta hora que el reino de los cielos conspire a favor de ellos, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, y que estén preparados y listos para el día en que tú los llames y para el día en que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a orar por sanidad. Amén. Vamos a orar primero para todos. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar, amén. Pongámonos de pie, no nos sentemos, pongámonos de pie, ya casi vamos a acabar, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu poder, Dios, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, declaramos el poder de tu llaga. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos el poder de tu llaga, Señor. Ahora mismo nosotros, por el poder de tu llaga, Señor Jesucristo, quitamos todo taponamiento de estos oídos en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda acumulación que obstruye una buena audición, la quitamos en el nombre de Jesús y declaramos el poder de la llaga de Cristo ahora mismo para descongestionar, Señor, estos oídos en el nombre de Jesucristo, y declaramos, Señor, recuperación de la audición. Amén. Para tu gloria, para tu honra. Amén, en el nombre de Jesucristo. Donde está enfermo, hermano, ponga su mano. Amén. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, allí donde mis hermanos están poniendo su mano, declaramos en el nombre de Jesús que hay sanidad en los cuerpos, sanidad en los huesos, sanidad en los músculos, sanidad en la sangre, sanidad en el corazón, en los pulmones, en el páncreas, en el estómago hay sanidad, sanidad en el intestino, sanidad en el hígado, sanidad en el sistema nervioso. En el nombre de Jesucristo se va toda artritis, se va toda conjuntivitis, se va todo problema de visión. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad queda vencida en la cruz del Calvario. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, y todo demonio de enfermedad lo atamos en el nombre de Jesús
y lo echamos al abismo en esta misma hora. Todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu de locura, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ansiedad, de depresión, de desesperación y tormento, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta misma hora, por el poder que hay en ti. Y oramos, Señor, extienda sus manos hacia acá. Oramos por nuestro pastor Antonio, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pedimos, Dios de la gloria, que hagas el milagro en él, la sanidad que él requiere, Señor. Pedimos que traigas el 125% que él te ha pedido para sus fuerzas, Señor, para su energía. Devuelve la vitalidad en sus huesos, devuelve la vitalidad en sus músculos. Nosotros declaramos la victoria, Señor, en la vida de nuestro pastor Antonio. Amén. Declaramos la victoria en su cuerpo, declaramos la victoria en sus órganos, declaramos la victoria en sus huesos, declaramos la victoria en sus músculos, en el nombre de Jesucristo. Que tú lo levantas, Señor maravilloso, que tú aceleras su recuperación en el nombre de Jesús, que toda adversidad física queda destruida en la cruz del Calvario y desatamos la vida sobre él en el nombre de Jesús, desatamos la sanidad sobre él en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén. para tu gloria y para tu honra. Señor, amén. Den un aplauso al Señor Antonio. Señor, atamos toda contaminación en el nombre de Jesús, toda transmisión espiritual la quemamos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Toda congestión de los aires la destruimos y lo echamos al abismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, venga Miguelón. Ay, pero ¿dónde está el alcoholista allá? Claro, está allá. Espera un momentito, yo pensé que está. ¿No candidato? Bueno, ya saben, por familias, ¿no? Usted necesita un sobre. ¿Quién estuvo de cumpleaños en la semana? ¿Quién estuvo de cumpleaños en la semana? Ahí. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Listos? Bueno, reúnanse por familias, háganme un favor. Y me adoptan ahí al que esté solito. ¿Listos? Bueno, vamos a orar. Padre poderoso y bendito, te alabamos en esta hora y te bendecimos, Señor, por lo bueno que eres y lo poderoso que eres, Señor. Hacemos el reconocimiento, Jesucristo, de que tú eres el sumo sacerdote, que intercede delante del Padre a nuestro favor, Señor, para que hallemos gracia y favor delante de los ojos del Señor. Y por ende, Señor, traemos los diezmos a tu altar en reconocimiento de ello y pedimos que conforme a este acto de obediencia, Señor, reprendas el devorador de nuestras vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya sobreabundancia, Rey. Y traemos las ofrendas a tu altar, Señor, con liberalidad, misericordia y desprendimiento. Y pedimos que conforme a esto traigan multiplicación y prosperidad en el nombre de Jesús. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, que seamos prosperados en todo, así como nuestra alma prospera.
Bendecimos, Señor, los ganados, bendecimos las cosechas, bendecimos los trabajos, el fruto de las manos, el fruto del conocimiento, bendecimos las despensas, bendecimos los graneros, bendecimos los lagares, bendecimos las mesas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede pasar, hermano, y presentar su diezmo y ofrenda. Hasta que lo veo bajar el tiempo para amarrarlo. Y lo volvió a colocar. Bueno, nos vamos, hermano. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Vamos a orar. Vamos a orar primero, vamos a orar. Vamos a orar primero. No me están escuchando. Vamos a orar primero antes de irnos. Bueno, levante las manos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y tengas de nosotros misericordia. Que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. Pedimos conforme a esto, Rey de la Gloria, que la sangre tuya, Jesús, se derrame sobre nuestras vidas. Oramos como lo hizo Aves, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús, Señor, danos la abundancia del Espíritu Santo con libertad y victoria. Regálanos, Señor, la chequina, la columna de fuego, Señor, permanentemente. Regálanos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos que tú, Señor Jesús, acampes alrededor de todos los que te tenemos y nos defiendas, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad y la echamos a la hija en el nombre de Jesús. Bendice los hogares, bendice las familias. Esta sea una semana llena de victoria, de respuestas y de bendición. En el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar llenos de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.